Buenas y bienvenidos a las reseñas de Holy Spider, Araña Sagrada, coproducción danesa-francesa-holandesa del año pasado 2022, que acabo de ver recientemente porque ha llegado con la calma bastante tarde aquí a cines en México y que quería recomendar personalmente. Esta cinta del director iraní Ali Abbasi supone su retorno después de ciertos años de sequía, tras su última película en el año 2016 que recolectó bastante atención en el ámbito cinéfilo general, que fue la película Border. No sé si os acordáis, aquella película de factura sueca que iba básicamente de una mujer que tenía un aspecto muy extraño, trabajaba en control de frontera, que tenía como un sexto sentido, un olfato para detectar el mal en las personas, y que tenía mucho que ver con el folclore nórdico, en específico sobre la figura de los trolls y los Nisit. Entonces, cuando vi que el director andaba en una nueva producción y que encima era un thriller basado en un caso real sobre un asesino en serie ambientado en Irán, no me pude resistir. Sí, ya sé que esto para muchos sonará de cinéfilo gafapasta mamador, pero lo digo en serio, fuera de este estereotipo, la película vale mucho la pena. Y eso que ha sido una producción peculiar, como ya digo, Ali Abbasi es iraní, pero nacionalizado danés, entonces la película tiene pues esa factura, pero está producida y interpretada obviamente por actores iraníes, la mayoría de ellos nacionalizados ya en otros países. Por ejemplo, la que hace de la protagonista, la reportera, pues está nacionalizada francesa, también el que hace del asesino. Y esto obviamente pues ha terminado teniendo también salpicones de circunstancias políticas, porque la película empieza sus andaduras en el 2018, pero a raíz del éxito de la de Border, pues se acelera la producción, más bien la preproducción. Se hace un primer intento de empezar el rodaje ahí, no se acaba de concretar. Finalmente se traslada a 2019 a Jordania, que es donde se ha grabado la película, obviamente en Irán no. Pero después, por diversos temas, acaban yéndose a Turquía a grabar, y eso es en 2020 porque empieza la pandemia y en Turquía había muchas menos medidas de estas restrictivas impuestas, entonces ahí tenían un poquito más de manga ancha para poder seguir con el rodaje, pero en medio del trabajo las autoridades turcas les ponen diversas trabas. En palabras del propio director, según él, esto fue por presiones del gobierno iraní. Podría ser, porque el director siempre ha sido bastante crítico con el régimen de su país. Se ha pronunciado claramente ahora, recientemente, que ha tenido lugar esto de la revolución en Irán, todo el tema del velo. Y finalmente se trasladan otra vez a Jordania, donde completan el rodaje. Entonces sí, la película no está grabada en Irán, pero está ambientada ahí, ya que, pues obviamente las circunstancias políticas lo requieren. Y aunque Abbasi hubiera no intentado hacer ninguna crítica al régimen de los ayatolás, seguramente hubiera tenido problemas por el propio contenido de la cinta, porque básicamente lo que nos narra esta historia, que está inspirada en hechos reales, repito, no es una historia de ficción, nos narra que entre el 2000 y el 2001, 2002, hubo un asesino suelto en una ciudad de Irán, Mashhad, una ciudad sagrada además teóricamente, un asesino que empezó a matar a prostitutas, Las recogía en la calle, se las llevaba y las mataba. Y las solía dejar siempre cerca, cerca en el mismo sitio, quiero decir. Llamaba a los medios, decía dónde había dejado el cuerpo, y básicamente pues él tenía una visión espiritual o religiosa de estos actos. Es decir, no era un psicópata, digamos, tipo Ted Bundy, que podamos entender en Occidente porque es un maníaco sexual o un psicópata y punto, sino que el tipo pues lo hacía básicamente bajo razonamientos islamistas, porque él decía que esas mujeres eran impuras y había que limpiar de impureza el mundo, y que era ruin y zafio que esas mujeres estuvieran embruteciendo una ciudad sagrada como esa, y él tenía que limpiarlas. Y era acojonante porque además ya no solo era esto, sino que, partiendo ya de base de la inoperancia, falta de medios y interés de la policía de este tipo de países por llevar a cabo su labor,
Pues es que muchos ciudadanos, incluso de la policía, simpatizaban con el asesino. Claro, cuando tú te metes en estas trifulcas en una película es imposible evitar problemas, porque en Irán, pues ya sabéis, son fundamentalistas islámicos, ¿no? El régimen de los ayatolás es bastante estricto. Y bueno, ya hemos visto ahora ya recientemente lo que ha estado pasando con la revolución del velo, un verdadero drama, y ahí te das cuenta dónde están las verdaderas mujeres fuertes y las que luchan, ¿no? O sea, se ha puesto muy sobre relieve lo llamativo de esto. Tienes a la patulea de estúpidas aquí lloriqueando, que si paridad, que si techo de cristal y todas estas mamandurrias que se inventan, que solo son cuentos para obtener beneficios legales y ganar dinero, de todas las subvenciones que están regadas de millones y millones, muchas veces financiadas por el contribuyente, y luego ves a mujeres de verdad que están oprimidas de verdad, que están subyugadas de verdad, y que le están echando un par de ovarios, pero un par de ovarios, porque ahí no va a venir un policía, te va a engrietar, te va a decir, venga, a la calle en 24 horas, no, es que te muelen a palos, es que te pueden matar, ¿vale? Muchos hombres también valientes con un par de huevos que se han unido a las protestas, y no sé en qué va a terminar eso. La gente parece bastante harta, está presionando bastante. Pero claro, encima traes a colación este tema y yo creo que la crítica velada está ahí. Eso es indiscutible. Quiero decir, Abbasi no hizo esta película en base a la revolución. Eso vino después. De hecho, cuando la película ya estaba terminada y estrenada, ¿no? Pero, bueno, pues al fin y al cabo estás hablando de un país que está encorsetado en algo que no cambia en décadas ni en décadas. O en general ya, no porque sea Irán. Los países bajo las leyes del Islam, la Sharia y todo esto, cada uno tiene sus vicisitudes y sus variaciones, porque hay muchas ramas del Islam, obviamente no hay una hegemonía de Estados Unidos, como tampoco están unidos los cristianos, ¿no? Pues en general es un mundo que no se mueve, que no avanza, es una mentalidad de la que no han salido en muchos años. Entonces, pues retratar algo que sea de los años 80 es triste, pero no se diferenciará demasiado a algo que retrates en la década del 2020. Es así, ¿no? Muy pocas diferencias, pues habrá algún smartphone por ahí, pero poco más. Si ocultásemos algunos detalles, posiblemente sería como estar enviado en una cápsula del tiempo, ¿no? Porque al final esto va asociado a la pobreza, y la pobreza es lo que tiene, es lo mismo que cuando vas a Cuba. Es un país que parece que está atascado en los años 50 y 60 porque nada se ha movido de ahí desde el momento en que llegó la dictadura de Fidel. Pues o sea, es simplemente algo lógico. Y la película está francamente bien porque todo arranca cuando llega la reportera, ¿no? Una reportera que venía de Teherán con un poco de miras más abiertas, manchada por un escándalo de índole sexual que había acontecido en el periódico donde trabajaba, mentira al parecer, y bueno, que venía buscando respuestas, pero que al final se tuvo que dedicar a hacer el trabajo que no hacía la policía y prácticamente que al final tuvo que ella cazar al asesino, ¿no? La película además no juega a la fórmula convencional de no mostrarte al asesino o de solo mostrarte las escenas del crimen, sino que veremos al asesino desde el primer momento. Sabremos perfectamente quién es, cómo se llama, dónde vive, cómo vive, un, entre comillas, enternecedor padre de familia con varios hijos y genial marido, ¿no?, que trabaja en la construcción, o sea, un hombre sencillo, normal y corriente. Y ahí veremos la doble cara del monstruo, ¿no? Ese psicópata integrado, ese loco que se camufla en la sociedad. Y bueno, él pues pareciera tener sustentadas sus acciones en un razonamiento lógico, entre comillas, bajo la premisa de que hablaba en favor de Alá, pero vaya, yo al final esto tengo que pensar que es un pretexto, porque aunque obviamente hay cosas entre Occidente y Oriente que nos separan abismalmente, al final todos somos seres humanos, y hay cosas que son inherentes de nosotros como especie, da igual de donde seas, la religión que tengas, la cultura que tengas, hay cosas que vienen de base. Hay muchas diferencias, te puede parecer que hay muchas diferencias, pero te aseguro que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen. ¡Oh, qué buenista y progre ha quedado eso! Pero es la verdad. Entonces al final, bueno, este a lo mejor necesitaba justificarse por vivir en una sociedad tan cerrada, tan, digamos, teocéntrica como la suya. Y a lo mejor un tío en Occidente, pues como Ted Bundy, no tenía esa necesidad y simplemente podía arguir que lo hacía en base a impulsos o provocación, o simplemente que era un psicópata y tenía derecho a hacerlo, ¿vale? Tampoco necesitaba justificarse ni decir el por qué. O sea, era un porque puedo, por una cuestión de poder y de fuerza, ¿no? Entonces es interesante la película porque no se limita a ser la típica película de investigación y ya está. Es decir,
vemos los pasos que va dando la reportera, vemos los pasos que va dando el asesino, y te preguntas en qué punto va a poder confluir eso, y luego además es muy interesante cómo se resolverá todo, ¿no? Es decir, cómo terminará todo si se atrapa al asesino. Porque claro, no todo se limita a... O sea, si esta película fuera americana sería, yo qué sé, te descubro y peleo contigo y te elimino, y luego el alcalde te da la medalla de la ciudad, o viene la policía y lo cose a balazos, ahí hay un tiroteo intenso. No, hombre, no. Es una película más capciosa. Tampoco es Seven, ¿no? Pero tiene muy buen gusto en ambientarlo todo, y hasta en cierto punto pues te puedes olvidar, en ciertos aspectos, ¿no? Haciendo un poco un ejercicio, de que la película es una película que está ambientada en Irán, quiero decir. En el fondo, ya digo, es como hay un patrón que lo hemos visto 1000 veces en 1000 historias y en casos de la vida real, ¿no? O sea, si le quitas el tema del fundamentalismo teológico, ¿cuántas cosas no las hemos visto ya 50.000 veces? Porque son elementos que forman parte del comportamiento humano, ¿no? Entonces, ya digo, tienes el buen nivel de factura técnica de cine occidental, de cine europeo en este caso, porque se nota mucho en la calidad de imagen, en los medios que se manejan. Ya digo, a pesar de que la película hasta ahora va en esos países que me imagino que tampoco tiene que haber sido fácil, ahí en Jordania, cerca del Líbano o en Turquía, pero las localizaciones están muy bien conseguidas, o sea, te crees perfectamente que pueda ser Irán. Desgraciadamente, pues también se puede decir que esos países no se diferencian exageradamente los unos de los otros, especialmente a ojos nuestros, que somos gente de Occidente. Pero bueno, también te podría decir lo mismo un asiático o un africano, ¿no? Que diría, bueno, pues España y Francia pues tampoco se diferencian demasiado. Si no es por el idioma y algunas particularidades, pues el tipo de infraestructuras, cómo están las calles, todo, que al final somos europeos, ¿no? Y también podrían venir aquí a América y decir, hombre, pues no veo excesivas diferencias entre Honduras y Guatemala, o entre México y Guatemala, o yo qué sé, o entre Colombia y Perú, porque pues el nivel de infraestructuras, el modo de vida, la cultura es parecida, ¿no? O sea, no idéntica, pero es parecida. Entonces, si no es por el acento y algunos platos en específico y algunos elementos que puedas ver en las fachadas de los edificios, pues se te haría difícil distinguir y te podrían colar gato por liebre, ¿no? Entonces, es sencillamente eso. Ali Abasi sigue en forma, la verdad es que tiene ganas de la película, y es eso. Olvidándose de la crítica cultural y todo el rollo, es un buen thriller sobre asesinos en serie, un buen thriller policíaco, una buena película, y además mola, ¿no? Porque, coño, pues sales de lo habitual, de esas calles de Brooklyn o de esas calles de los suburbios, ¿no? O de Europa o de Estados Unidos, que es en general donde se ambienta todo, en general de Occidente, ¿no? Entonces te das cuenta que hay ese otro mundo, ese nuevo Occidente, ¿no? En Asia, en Oriente Medio, en parte en África también, que está ahí y que siempre tendemos a obviar porque somos como el centro del planeta, ¿no? Los occidentales nos estamos siempre mirando el ombligo, especialmente los europeos, que reconozco que somos de lo más arrogante que hay, que solo somos el 6% de la población y estamos ahí como que encantados con nosotros mismos de habernos conocido, como de somos los number one of the world, todo el mundo nos tiene que imitar y somos el ejemplo. O sea, no lo digo por mí, ni por mucha gente que conozco, pero bueno, hay un gran número de masa borrega, de gentucilla, que está con esos pajarillos en la cabeza, y es una cosa fascinante, además con ese relativismo repugnante, ¿no? Con el rollo multicultural y tal, es una cosa brutal. Y también, pues terminas de ver la película y dices, qué jodida lástima, porque lo peor es ver el teatro después de los crímenes, ¿no? De esta película. A mí es lo que más me ha llamado la atención. Las interpretaciones son francamente buenas. La puesta en escena, la fotografía, aunque escueta obviamente por las limitaciones de las locaciones y de lo que es el propio retrato de Irán, muy bien logrados. O sea, te sumergen muy bien en ese ecosistema propio, desértico, con esa lengua pues para nosotros tan extraña, algo que nos resulta tan lejano, y también ver esos otros modos de vida, ¿no? Y lo que llama la atención es que además la película va sin tapujos, porque es una producción que sería imposible de ver realizada en esos países. Ya sé que esto es algo obvio, pero no lo digo tanto por en sí la fórmula o la temática thriller que tiene la película, sino por las pequeñas cosas, ¿no? Como por ejemplo ver que hay prostitución. Eso es algo que, vamos, nadie se animaría a poner en una película, digamos, a reconocer de buenas primeras en esos países. Vamos, no he visto mucho cine de ahí, pero la mayor parte que te llega luego a Occidente, que es cine indie, que va a festivales de gente de corrientes disidentes, que en general buscan salir de ahí, muestran siempre la cara más crítica, muchas veces para dar penica, ¿no? Es como de, alarma social, cine denuncia, ¿no? Que a veces está muy bien hecho, ¿no? Pero es eso. Y vemos un poco esa otra cara, la prostitución, las calles oscuras,
el estilo de vida tan limitadito, tan acotado a las circunstancias socioeconómicas. Y vemos, por ejemplo, en una escena, pues relaciones sexuales. Y esto parece una tontería porque en Occidente lo tenemos asumidísimo. Vemos a los actores y a las actrices fingir darse el lote, aunque ha habido casos de sexo real en cámara, sin explicitez y tal. Y bueno, por supuesto luego ya la pornografía, pero en eso no entro, sino que se muestre, digamos, a nivel de casuística, de tono costumbrista, gente teniendo relaciones sexuales. Esto en una película que se ambienta en Irán es raro, pero es un mundo que está ahí. La película te lo muestra. Obviamente es algo que esto estaría oculto, ¿no? Y ya os digo, la escena no es explícita ni se ve nada, pero tiene lugar, ¿no? Y te llama la atención porque no lo ves, no lo verías de ninguna manera en el arte y en la cinematografía de esos lugares. Vamos, imposible. O sea, es una ventaja que tiene la película al estar hecha por gente que es de ahí, pero que lo puede hacer con los medios y un poco la óptica desde fuera, ¿no? Con los medios europeos. Bueno, pues algunas cosas buenas. Yo, si es este multiculturalismo, sí lo quiero, ¿no? Obviamente que vengan muchos Ali Abbasi, ¿no? Porque el tipo, pues eso, iraní, nacionalizado danés, pero es talento. Ese es el tipo de inmigración que yo, y creo que cualquiera quiere, ¿no? La gente que aporta, la gente que suma. Porque luego al final, y ya termino con esto, no sé, no deja de írsete de la cabeza esta sensación al ver la película que dices, madre de Dios, esta es la gente que luego también estamos dejando entrar. Esa mentalidad, tío, de que una mujer vale menos que una mierda, que una prostituta tienes todo el derecho de matarla porque sí. Y ahí te das cuenta que dices, coño, los progres están más cerca ideológicamente del asesino de la película y de toda la turba que va luego a defenderle, que supuestamente el ciudadano conservador, racista y todo este rollo, ¿no? O sea, es una cosa llamativa, ¿no? Pues son las nuevas monjas, que hay que prohibir la prostitución. En España, pues, abogan por eso, por ser abolicionistas y tal. Y dices, bueno, pues al final sus más, sus menos, pero coinciden en el trasfondo, ¿no? Que es una cosa mal y moral. Bueno, unos dicen que es por impureza, ¿no? Que va en contra de Alá y tal. Y los otros dicen que es por una cuestión de que si machismo y patriarcado, mierdas, paparrucha, habladurías, es paja superficial que no tiene ningún trasfondo y es decir algo para que suene bien y parezca que hay un razonamiento detrás, pero simplemente es, oye, queremos hacer esto y hay que inventarse alguna paparrucha, hay que darle la vuelta a la tortilla para que cuele, ¿no? O sea, te das cuenta que es lamentable y, joder, pues una cultura y una sociedad así, obviamente no todo el mundo, pero muchos de los que viven en estos países, son musulmanes, etcétera, sobre todo los de corte más radical, pues piensan así y dices, pues fantástico, esto es lo que estamos trayendo, ¿no? Luego vendrá el echarse las manos a la cabeza. Bueno, ya están algunos echándose las manos a la cabeza, pero todavía falta un tiempo para que la gente escarmiente a base de bien, ¿no? Que todavía esto la gente no lo ve, pero bueno. En fin, sea, como película denuncia, como thriller policíaco, como cine digamos también de carácter costumbrista, la película tiene mucho valor y os la súper recomiendo y estaré atento a los próximos trabajos de Ali Abbasi. A ver con qué nos sorprende, porque vemos que va pivotando por varias temáticas, pero en general películas oscuras, aunque sean más terrenales o más fantásticas como lo era Border, al final películas oscuras, películas que te muestran el lado feo de la sociedad, aquella cara que no queremos ver, pero que hace falta enseñar y hace falta recordar para combatirla. En fin, muchas gracias y nos vemos en la próxima.